Te aprecio mucho, Brenda Estefan, que nos tomes esta llamada telefónica en esta mañana, pues para platicar un poco de la situación que se está viviendo en Líbano, cómo que renuncia todo el gabinete, el asunto del primer ministro, del presidente, perdón, que no sabía si había o no había estas 2.700 toneladas de nitrato de amoníaco que terminaron pues por generar la explosión que ya conocemos. Brenda, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Luis, un gusto estar contigo esta mañana, muy bien. Cuéntanos un poco cuál es la situación, cómo lees todo lo que pasa y cómo lo podemos entender aquí en México. Claro, Luis, pues hace ya 9 días de explosión que muchos de nosotros vimos las imágenes en redes sociales en unos minutos de lo que estaba sucediendo en el Líbano, impactantes imágenes, Luis, y desgarradoras por el daño que causó esta explosión que lastimó a más de la mitad de la capital de la capital del Líbano. Digamos, más de la mitad de la ciudad quedó destruida o muy lastimada. Y hay más de 300,000 personas que han sido desplazadas de sus hogares. El número a veces no nos dice mucho, pero este es el 30% de la población de Beirut. Beirut tiene una población estimada de 1 millón de personas, el 30%, 3 de cada 10, no tienen hoy dónde vivir. Y de esto se estima que estos 300,000, 100,000 de acuerdo a UNICEF, son niños. Eso nos habla del tamaño de la tragedia que se vive en Beirut. Se dice que la explosión se pudo sentir, Luis, incluso en la ciudad costera de Lárnaca, en el país insular Chipre, que es el país vecino, que está a 240 kilómetros. 240 kilómetros es un poco más de la distancia que hay en línea recta entre México y Jalapa, entre la Ciudad de México y Jalapa. Así de fuerte fue el impacto, Luis. Y claro, al principio todos empezamos a elucubrar quién fue, y más viniendo de una ubicación geográfica como la del Líbano, pues habrá sido, ¿no? Hezbollah, habrá sido Israel, que ha tenido conflictos en las últimas semanas en el sur del Líbano con Hezbollah, habrá sido Israel, pero no, más allá de que se sigan generando, digamos, teorías en ese sentido, y de que el mismo presidente Michel Aoun dijo que no descartaba que eso fuera. Lo que sucedió en los siguientes días es que eso, a nivel por lo menos local, a nivel del Líbano, dejó de tener mucha relevancia, y lo que surgió fue un movimiento social, la ira de la gente por el mal gobierno, y que vea en esta explosión, digamos, el clímax de un mal gobierno de décadas. Después de la guerra civil en el Líbano, que fue de 1980 a 1995, se instauró un gobierno, digamos, clientelar, popular, basado en cuotas de acuerdo a las confesiones religiosas. Es decir, los 18 grupos religiosos reconocidos en la Constitución del Líbano se repartieron el gobierno como si se tratase de un botín, y establecieron relaciones clientelares con la población libanesa, de manera que el dinero al cual ellos tenían acceso en las posiciones de poder se dedicaban a repartirlo a sus grupos de apoyo, y no había un peso, digamos, una libra libanesa en este caso, que se dedicara a la construcción de infraestructura, lo cual pues nos deja hoy con un país que no tiene infraestructura de agua potable, de electricidad, una economía verdaderamente eficiente, que en los últimos años ha decaído de manera brutal, Luis, y que la gente se ha venido pauperizando en el Líbano, y que saben que esta explosión es motivo de un gobierno negligente, corrupto, ineficiente. Esto te habla de la corrupción y del hartazgo de la gente, obviamente la explosión, la tragedia que se está viviendo, pero quisiéramos preguntarte, Brenda, ¿esto podría tener alguna consecuencia o repercusión como fue, por ejemplo, la primavera árabe que inicia en Egipto? O sea, estos movimientos, esta gente, esta ira, tiene repercusiones en el Medio Oriente a nivel político, porque no es el único gobierno corrupto en el Medio Oriente. Hay ahí gente que está pues ya muy molesta y buscando un cambio desde hace muchísimos años, desde hace 10 años creo que tengo entendido, pasó lo de Hosni Mubarak por ahí, si no me equivoco. Cuéntanos, ¿lo ves así? ¿Esto podría terminar por ser, por decirlo de alguna forma, una nueva primavera árabe? Yo creo que más allá, desde luego, de la preocupación que implica una situación, tiempos convulsos de esta naturaleza en un país como el Líbano, la ubicación, como dices, Luis, lo hace aún más peligroso, porque desde luego que se pueden dar ondas, digamos, de expansión en una zona que es un polvorín.
Nada más pensemos que al sur del Líbano se encuentra Israel, continuamente involucrado pues en esta guerra y conflicto entre Israel y Palestina. Al este se encuentra Siria, que lleva más de una década en guerra. Eso te habla de lo conflictivo que es la región y de lo peligroso que es. Por eso las monarquías del Golfo están muy atentas a lo que sucede en el Líbano. Sin embargo, todos los intereses que hay inmiscuidos ahí en el Líbano, digamos, por un lado las monarquías del Golfo que quieren apoyar a los sunitas en el Líbano, pero por otro lado Irán, que respalda a la milicia y partido político Hezbollah, que es de corte chiita, y desde luego pues Europa y Estados Unidos, que también tienen interés de mantener la estabilidad en la región, particularmente Estados Unidos por el tema de Israel, que es su aliado histórico. Entonces hay muchas manos metidas en el proceso, y lo que hemos visto, Luis, es que los libaneses no quieren un cambio nada más de gobernante, lo que quieren es una refundación, un cambio profundo del sistema. Parece que hoy los libaneses en las calles, más allá de quejarse de su líder o del líder que representa su credo religioso, se quejan ya en sí de las relaciones clientelares y de la estructura como está construido el poder. Y entonces eso creo que presenta, Luis, por un lado una esperanza de cambio, pero por otro lado desde luego un riesgo, ¿no? O sea, un riesgo, y desde luego somos escépticos también porque conocemos la historia de la región y la historia del Líbano. Brenda Estefan, te mando un gran abrazo, muy buenos días, gracias por estos minutos aquí en MBS. Un gusto estar contigo, Luis, que tengas un buen día. Sigue usted a Brenda Estefan ahí en @bestefan, ahorita le posteamos ahí sus redes sociales.